y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día con alegría. Te saluda Ale Bañuelos. Bienvenidos a Charlas Productivas, el espacio donde las conversaciones nos inspiran a crecer y entender mejor el mundo que nos rodea. Y hoy hablaremos de un tema profundo y necesario, el poder de la empatía en la depresión. La depresión es una batalla que muchos enfrentan en silencio, pero en medio de esa oscuridad, la empatía puede ser una luz transformadora. En este episodio exploraremos cómo entender y escuchar y acompañar a quienes pasan por momentos difíciles puede marcar la diferencia en su camino hacia la recuperación. Hoy reflexionaremos sobre cómo podemos ser más empáticos, más conscientes y sobre todo más humanos en un mundo que tanto lo necesita, porque a veces el simple acto de estar presente es el mayor regalo que podemos ofrecer. Gaby, bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Ale. Es un placer tenerte aquí. Siempre, bueno, pues aquí la propuesta en Charlas Productivas es un lugar seguro, es un lugar especial que para mí tiene magia y espero que para ti también. Gracias. Y para ti, Radio Escucha, como siempre, quiero agradecerte el tiempo y el espacio de estar aquí, de escucharnos. Y bueno, este es solo un gesto de gratitud, con todo cariño. Muchas gracias, Ale. Es una taza que simboliza la integración social. Sí. Ok, bonita. Bonita. Pues tenemos el honor que nos visita Gaby, licenciada en leyes, bueno, abogada, ¿verdad? Abogada, de repente me sí. pierdo un poquito. Oye, bonita, cuéntanos quién eres, compártenos un poquito de ti, de tu empresa, para tener un contexto de ti, por favor. Claro Aquí que vamos sí. a voltear esta tacita. Claro que sí. Bueno, yo soy Gabriela Ponce, soy egresada de la Universidad de Guadalajara, estudié Derecho. Y bueno, nuestra empresa es básicamente un despacho que justamente como lo mencionabas al inicio busca ser lo más humano posible en el trato hacia con los demás, ¿no? O sea, el trato hacia con nuestros clientes, entendiendo que todo proceso jurídico implica emociones y hay que tener cuidado con las emociones de nuestros clientes y también de las contrapartes, ¿por qué no? Qué maravilloso, porque al final evaluar o estar pendiente del lado humano de todo este tema, porque realmente estos aspectos legales, gestiones, procesos, que finalmente en algunos casos son dolorosos, en otros Sí. pues tienen una serie de emociones y de sentimientos. Me llamó la atención el logo y dije, de consultoría legal. Esa nomenclatura de ED Es Derecho, Estudio y Defensa. Y ese nombre lo decidieron básicamente mi esposo junto con otros amigos. Y bueno, lo que quiere decir es que sí, somos estudiosos del derecho, tenemos que estudiar el caso y defender a nuestros clientes, pero siempre recordando que cada caso es distinto y cada caso merece su estudio a fondo. Bueno, entonces esto es ahora sí que inspiración, como lo acabas de decir. Y bueno, ¿quieres compartirnos un poquito más de ti? Yo sé que eres abogada. Uh-huh. ¿Quieres compartir algo más de ti? Porque para mí este tema es muy interesante. Sin embargo, es como la otra cara, ¿no? Porque pareciera que la abogada, sí, con esta sapiencia, todo está perfecto, no pasa nada. Pero realmente, del otro lado, en el fondo, pasan muchas cosas. Sí. Y bueno, sabemos que existe un poder sanador. Y el tema de hoy es el poder de la empatía en la depresión, considerando que es muy importante
esta emoción, ser empático para que este proceso pueda aligerarse. Sí. No quiere decir que sea fácil, No, pero nada. bueno, yo sé que tú nos vas a compartir un poquito. Podemos entrar en materia, porque tú me hablabas que viviste este proceso Sí, desde la secundaria, pero mira, tengo aquí esta información y yo creo que entramos de lleno. claro que sí. Mira, primero, bueno, es importante clarificar qué es la empatía y es la capacidad de identificarse con los sentimientos de otra persona y compartirlos. Y es una habilidad que permite conectarse con los demás a un nivel más profundo y es esencial para construir y mantener relaciones. Digo, que importante es ser empático con los demás, pero lo más importante es ser empático contigo Uno mismo, mismo sí. para que esto pueda fluir. Y bueno, la depresión es el grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona, como la depresión o el trastorno bipolar. Gracias a esta entrevista, yo no sabía que existían 3 tipos de depresiones o las más comunes, que es el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente y el trastorno bipolar. Sí. No vamos a entrar a detalle, pero sí es importante identificar, porque yo puedo decir, estoy deprimida, pero no puedo medir mi grado de depresión hasta darme cuenta que llevo 7 años hasta hoy durmiendo de una manera consciente e inconsciente, pero descubrí que era el proceso de no aceptar mi realidad y estamos hablando de un tema de mamá. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido todo este proceso donde una mujer, yo sé que eres súper inteligente, Gracias. que estudiaste en el Colegio Palmares y que seguirá siendo un honor y un orgullo. Ari Bella, Sí, siempre. te Palmares. mandamos saludos. Y bueno, hermosa, pues compártenos un poquito. Bueno, iniciando en ese tema, yo comencé o sea, realmente a mí me diagnosticaron depresión y trastorno de ansiedad generalizada hace 2 años. Pero si lo veo en retrospectiva y ya ahondando con mi psicólogo y mi psiquiatra, básicamente yo comencé desde la secundaria con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. No. Pero como una niña que en teoría tiene todo, digo, porque estar en el colegio tiene siempre un costo y ese es un regalo, es un privilegio. Sí, claro. De no estar en una institución, bueno, en otra escuela federal, ¿no? Sí, creo una que sí, pública. que no, una pública. Ajá. Entonces, ¿cómo vives ese proceso o cómo desde niña te das cuenta? Porque tú me acabas de decir que el diagnóstico ocurre hace 2 años, Sí. pero esa niña que en teoría juega, es feliz, sonríe, va a la escuela, ¿cómo es esto? Bueno, en mi casa había muchísimas exigencias, ¿no? Generalmente, y aquí ventaneando a mis papás. Pero con amor y desde el amor, sí, no, claro, ¿sabes? desde el amor. Porque no lo vamos a hacer desde el juicio, sino es No. importante identificar. Y justamente Ajá. en terapia yo entendí que ellos dieron lo que tenían para dar, ¿no? O sea, sin juzgar, no justificar, pero sí entendiendo que ellos tal vez tuvieron también otras vivencias que los llevó a ser como son, ¿no? Bueno, básicamente mis papás siempre fueron muy exigentes en todos los sentidos, Sí. en especial con nosotras las que éramos las mujeres. ¿Cuántas hermanas son? Somos 2 mujeres y un hermano, ¿no? Entonces, Okay. Con mi hermano era mi mamá como muy, ay, amorosa, el hijo mayor. O sea, ¿Dónde he escuchado esa historia? sí, Ujú. entonces, y con mi hermana y conmigo era como un poquito más duras, ¿no? Generalmente era como tú tienes que hacer esto, tienes que llegar a la casa. O sea, yo, por ejemplo, llegaba de Palmares junto con mi hermana y llegábamos y teníamos que hacer de comer, teníamos que hacer el quehacer, teníamos que recoger, teníamos esto, aquello, el otro. O sea, teníamos un sinfín de actividades y al final pues era como también hacer la tarea, ¿no? Entonces yo comienzo ya a tener todo este proceso de que yo sentía mucha exigencia tanto en la escuela
como en casa, aparte pues discusiones de mis papás, de que bueno, ellos realmente tenían una relación bastante difícil. Desde que yo era niña la recuerdo como una relación. Yo comencé a tener todas estas emociones, a absorberlas, digo, los niños absorben todo y aunque muchas ¿Cuántos años veces, tenías cuando te asignaron la responsabilidad de cocinar y de los quehaceres? pues 12, 13 años más o menos. Y si puedo preguntar con todo el respeto, ¿por qué tú tenías que preparar de comer? Mis papás, bueno, aquí va también parte del punto, es que, por ejemplo, mis papás, mi mamá trabajaba todo el día, Ok. ¿no? Ahora logro entender que tal vez era una forma de mi mamá de huir de los problemas de casa, pero quienes nos quedamos con esa responsabilidad, al final fuimos mi hermana y yo, ¿no? Mi papá, pues, típico de los hombres, de, pues es que las mujeres están para cocinar, para servirnos, ¿no? Entonces, tal cual era así. Nosotras teníamos que servirle de comer a mi papá cuando llegaba de trabajar. Entonces era todo ese tema. También a mi hermano, de hecho, hay una anécdota en la que, pues yo en esa época solamente quería sentarme a leer Harry Potter y, y mi mamá en una ocasión se enojó porque me hice la dormida Ujú. para no servirle de comer a mi hermano, que es 9 años más grande que yo, ¿no? Entonces, en teoría, él ya podía perfectamente Por servirse la supuesto. comida. Y no, a veces no entendemos el por qué debo ser yo quien lo debo de atender. Entiendo que le debemos un respeto a nuestros padres y bueno, ya no tiene caso el seguir cuestionando Sí, los ¿no? por qué, porque bueno, hemos llegado a la conclusión que los por qué son porquerías y los para qué son sabiduría, ¿sabes? Sí. Pero al final, en esa edad, no estamos preparados para entender por qué debo asumir esas responsabilidades, sí, en mi creencia, mi responsabilidad es ser buena hija, ser obediente, cumplir con mis tareas, con mis deberes, porque cada quien juega un rol, pero bueno, cuando hablas de una mamá que trabaja, Sí. puede ser entendible, sí, pero no. Sí, justamente, ¿no? Digo, al Sí. final, en ese entonces mis papás tenían muchísimos problemas, como pareja no se llevaban nada bien. Y también, pues esas actitudes violentas que muchas veces normalizamos, pero realmente no deberían ser normales, ni deberían existir en las familias, ¿no? Eh, Actitudes, por ejemplo, si yo sacaba una baja calificación, Uh, insultos a no. más no poder, ¿no? Entonces, sí era a veces muy pesado. Comencé a tener en ese momento como el miedo a mis papás de Claro. contarles mis cosas, ¿no? Yo no quería contarles cómo me sentía porque si les contaba o se enojaban conmigo o me acuerdo que también a veces quería contarles cosas y mi papá pues todo el tiempo viendo televisión, ¿no? Y era como de, "Shh, estoy viendo la televisión", ¿no? Entonces no había como esa apertura en el habla, ¿no? Eh, Así fueron pasando los años, básicamente entró la prepa y yo ya comienzo con un trastorno obsesivo compulsivo y una Y no personalidad, cambiaban las cosas en tu casa, seguían no, siendo igual, ser igual, sino todo lo contrario, porque ya vas a otro nivel de estudios y sí, obviamente hay un mayor nivel de exigencia sí, y tú lo acabas de decir, podríamos cambiar estos escenarios si tuviéramos una comunicación efectiva y asertiva justamente, y poder entender, volvemos aquí a la importancia de que nuestros padres sean empáticos con nosotros y que tengan el tiempo y que tengan una escucha generosa, ni claro, siquiera activa, generosa, generosa, desde el amor, para poder modificar esa interacción, porque la paz empieza por tu casa. Obviamente ya ahora ya entiendo por qué una niña tan linda como tú gracias, puede vivir tantos años, porque 12 y hoy ¿cuántos tienes? 28, Wow, 16 años. sí, Pero 16 bueno, años, al final, este es el propósito, Radio Escucha, que lo que hoy le ocurre a esta bella mujer, que bueno, aquí también tenemos un acuerdo que no te dije,
ya no eres la abogada, eres Gaby Ponce, Sí. precisamente porque queremos esa charla entre amigas desde el corazón. Y la verdad, yo te agradezco que abras tu corazón, porque desafortunadamente vivimos en la postura, yo soy la abogada y a mí no me pasa nada, yo tengo el mundo perfecto, La máscara. todo está bajo control, soy inmensamente feliz. ¿Qué crees? Claro que no, la vida es así y la dualidad es lo que nos permite disfrutar Sí. la vida. Bueno, malo, blanco, negro. Bueno, al final la dualidad es así para poder apreciar todos estos procesos en la vida. De verdad, gracias, Gaby, por abrir tu corazón. Y entonces vamos a hacer el clavadito, a hacer la introspectiva. Por eso precisamente te pregunté, porque la depresión es una afectación que puede tener muchas causas. Entre ellas son factores biológicos, psicosociales, de personalidad, de medicamentos, factores de embarazo y posparto y factores de ciclo menstrual y menopausia. Entonces, obviamente son multifactores, pero aquí entraría en el tema psicosocial y familiar, finalmente, claro. ¿No? Sí. Entonces, mi Gaby Bella, compártenos para tener un poquito más. Después de este tiempo transcurrido, ¿cómo puede la empatía transformar la vida de alguien que está en depresión? Bueno, pasé muchos años con problemas de depresión. Tuve problemas de sueño. Dejé de dormir, ¿no? Y generalmente yo lo viví en la carrera, que eran tan poco empáticos, que recuerdo básicamente una anécdota de una compañera de la universidad que intentó suicidarse dentro de la universidad y la gente se burlaba, hacía comentarios de burla al respecto, ¿no? ¡Qué horror! Sí, y éramos de la carrera de Derecho, una carrera que se supone debería ser más humana. ¿Por qué? Porque estamos en contacto de las personas, de sus emociones. Y entonces, yo pensando en algún momento de mi existencia, que ya quería dejar la carrera precisamente por esos temas, recuerdo que esta compañera me hizo un comentario muy bonito en el que básicamente ella me dijo: no te salgas porque las personas como tú valen la pena, tú fuiste la única que me enseñó cuando yo no entendía. Ella era mi compañera en la clase de individual del trabajo y ella muchas veces no entendía lo que estábamos hablando, entonces yo me sentaba a explicarle todo lo que habíamos visto en clase, ¿no? Cuando ella me dijo esto, yo dije, ok, o sea, creo que la razón de estar aquí es por algo. Bien dicen que Dios te tiene en el camino en el que se supone que claro, debes estar. Sus tiempos son perfectos. Sí, ¿no? Entonces dije, este es mi lugar, aquí me quedo, ¿no? Y de conocer gente que realmente era poco empática, me di cuenta de que existía también personas, tal vez no tantas, pero sí existían personas que se quedaron ahí conmigo, ¿no? O sea, mis amigos, mi esposo, que en aquel entonces pues era un tu amigo y ajá, son compañeros de carrera. De carrera. Qué maravilloso. Sí, entonces a él lo conocí justamente en la carrera. Con él yo me senté y en una sola sentada, la primera vez que platicamos, literalmente le conté mi vida, porque sentí con él muchísima confianza, ¿no? Y él fue tan empático y hasta la fecha sigue siendo muy empático conmigo de entiendo tus emociones, aquí estoy yo para escucharte, ¿no? Y bueno, o sea... Y qué maravilloso y formar sí, parte de tu vida, porque sí, fue todo un proceso evolutivo y maravilloso, ¿no? Porque hay empatía, pero luego amor, sí, comprensión, entendimiento y bueno, pues ahí tienes el regalo, como tú dices, ¿no? Así es, ¿no? Y hay otra anécdota que a mí me ha quedado muy grabada, y un día que yo me encontraba, yo ya tenía ideación suicida, ¿no? En la carrera. Y un día estaba sentada llorando en el Parque Rojo. Y en eso llegó una persona de la calle.
Y llega y me dice, ¿por qué estás llorando si tú eres tan linda? Y cosas así, ¿no? Y ya fue como que yo le empecé a contar toda mi existencia y me abrazó, ¿no? Y yo en ese momento me solté llorando más y me dice, Dios te tiene aquí por algo, ¿no? ¿Cuántos Lloré años más. tenías, hermosa? 20 años, 20 años. O sea, y pues me agarré llorando todavía muchísimo más, pero dije, wow, o sea, una persona que ni siquiera me conoce tuvo la empatía de sentarse conmigo y abrazarme, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, tengo que pasar esta etapa, tengo que salir adelante, quiero salir adelante ya por mí y por las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y fue muy chistoso que hubiera gente fuera de mi familia que me ayudara más que mi propia familia, ¿no? Porque muchas veces creemos que los que nos van a ayudar y los que van a estar ahí para nosotros son nuestra familia y muchas veces no es así. Nos sorprende que no sea así. Exactamente. Que sean personas ajenas las que están ahí al pie del cañón, sosteniéndote. Sí, justamente, ¿no? Entonces, incluso gente desconocida, o sea, que tú nunca la has visto y llegan contigo y te dan ese mensaje de amor que tú dices, wow, ¿no? O sea, sorprendente. Y parece mágico, ¿no? Sí, Porque entonces cuando tú pensabas en esa parte suicida, tenías 20 años, todavía no te casabas. no, todavía no. No, Ok. yo me casé hace un año. Obviamente hoy cambia tu perspectiva, ya hay un propósito claro, tienes un bebé. No, Aún no tienes aún no bebés. tenemos bebés. Ah, ok, entonces me equivoqué, pero tenía la idea, pero maravillosa. Digo, finalmente estás ya en otro momento, ya es un proceso, una prueba superada Sí, de muchos años, pero qué importante poder identificar a tiempo sí. para, Sí, para no. poder tomar las acciones pertinentes para que esto pueda tener un proceso más acelerado, pero finalmente siempre tiene que ser un paso a la vez, ¿no? Sí, sí, no, y bueno, al final, yo seguí viviendo depresión, porque no es algo que se quite de la noche a la mañana, No. es una lucha constante, ¿no? Toda mi depresión se generó porque, pues, el trastorno de ansiedad generalizada básicamente lleva a tu cabeza a pensar a 1.000.000 por hora. Entonces, todo el tiempo pensaba, pero escenarios catastróficos, ¿no? Eres hiperactiva, además, Un poco, sí. pero todas estas emociones modificaron tu coeficiente o lo. Porque yo escuché una vez en la conferencia Uh-huh. que compartimos la masterclass Uh-huh. que tú vivías con esa Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, justamente. hiperactividad. Sí. Empiezo una cosa y luego quiero hacer otra, y luego quiero hacer otra, y quiero hacer otra, y quiero hacer otra. ¿Y eso es parte del diagnóstico? De la ansiedad generalizada, sí. Es Y parte de. La depresión en mí lo que provocó fue. A mí me fascina leer. O sea, me encanta leer desde que estaba en la primaria. Sí, desde la primaria. Y en este caso era más como llegó un punto en el que la carrera yo leía un libro y no lograba comprender lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces tenía que releer como 5 o 6 veces la misma página. Y a veces pues no la entendía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba pensando ya en otras cosas, estaba pensando en pues que estaba triste, cómo me sentía y tenía un montón de pensamientos en mi cabeza que, que no me dejaban concentrarme en lo que estaba leyendo. no había un enfoque sostenido. Uh-huh, Pero esos pensamientos eran positivos o negativos. Negativos. Siempre negativos. Generalmente eran negativos. Sí. ¿Y son negativos por lo vivido? Eran negativos como en el sentido de, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi vida no vale la pena, cosas así, ¿no? Y aunque te veías al espejo y sabes que eres una niña linda aún. En ese momento no lo veía. No lo veías. Sí. Ok. ¿No? Entonces, en ese momento, pues,
también digamos que mi autoestima estaba por los suelos, entonces realmente no veía en absoluto mi valor. Sí, aquí es importante hacer parte de ti esa valía, identificar que eres un ser valioso, Sí, excepcional, único, irrepetible, incomparable. O sea, no es fácil, pero tampoco es difícil cuando sí, ¿no? realmente queremos ir a otro nivel de conciencia. Y hoy por hoy me da mucha alegría ver a otra Gaby sonriendo con esa energía y con esa sapiencia, porque cuando yo te he escuchado en otras entrevistas, no tengo duda que eres muy inteligente. Gracias. Mi Gaby Bella, vamos a un comercial Ujú, y regresamos claro que y sí. continuamos con esta entrevista. Claro Y que otra sí. vez, gracias. No, gracias a ti. Estamos de regreso y bueno, aquí tenemos un privilegio muy interesante. Hoy por hoy llegó a nuestra vida una terapia de oxigenación celular. Este producto, como contiene minerales traza, minerales activos y aminoácidos esenciales y sílica, pues nos da muchos beneficios, Gaby Bella. Primero, nos ayuda a desinflamar articulaciones, hay claridad mental, hay un sueño reparador y lo más valioso es que oxígeno es igual a energía. Y una de las riquezas más importantes en este tema de salud es finalmente buscar calidad de vida. Y bueno, hoy tú ya eres un testimonio de este producto de Next O2, que es oxígeno naciente. Y a lo mejor así en breve me gustaría que me platicaras cómo ha funcionado el producto en ti y háblame de dos beneficios o de lo que tú me quieras compartir y luego ya entramos de lleno a este tema tan interesante porque tú puedes realmente clarificar a nuestros radioescuchas y entender un poquito y respetar y hacer empatía con quien tiene depresión y poder identificar yo de qué manera puedo aportar o te puedo entender o te puedo apoyar o cómo aprender y respetar, ¿no? Porque como es irónico, el que tiene cáncer le dicen, échale ganas. Y entonces, yo Sí. leí un libro y dices, es que es lo más tonto que le puedas decir a un enfermo de cáncer, ¿no? Sí. Y yo creo que en estos temas de depresión también nos encontramos con situaciones así. Nada más, coméntanos Sí. dos beneficios, y si hay más, pues más, de lo que ha ocurrido con esta terapia de oxigenación. Bueno, inicialmente lo del sueño, porque a mí me dan medicamento para dormir, ¿no? Pero que duermas no significa que descanses. ¿Correcto? Y cuando tú ya me hablaste del producto y me lo diste, sí comencé a sentir que había mayor descanso, a pesar de que no siempre duermo las horas que se supone que debían de dormirse, ¿no? Y eso es maravilloso porque Sí. es regenerador el Sí. sueño. Y la energía. Obviamente, si energía. duermes más, bueno, Sí. sí, más bien, si duermes mejor, al día siguiente estás con más energía, Por ¿no? Y ese es supuesto. otro de los beneficios que yo le vi al Next. Y la verdad es que a mí me encantó. Gracias por ese testimonio.
Y bueno, ahora sí, ¿escuchaste Radio Escucha? Sé parte de esta propuesta con esa terapia de oxigenación del celular, mejora tu calidad de vida y continuamos, Gaby, con este tema. ¿Te parece bonita? Sí, porque mira, yo tengo las preguntas encaminadas. Finalmente, bueno, ya entendemos que ¿por qué la empatía es tan poderosa en el proceso de sanación emocional? ¿Lo quieres contestar? O platicarnos un poquito de todo este proceso y podrá ser más claro para no Sí, estar claro. irrumpiendo con las preguntas, Sí. porque bueno, tenemos el antecedente, a los 12 años inicias con esta depresión, con este trastorno, lo diagnostican, ¿cuántos años después? ¿10? No, más de 10 años. Fueron 14 años después. ¿Ok? Pero, ¿cómo buscas esa? ¿Te cansaste? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O cómo llegaste a la persona correcta para ir avanzando en este proceso? Y a partir de aquí te dejo para que tú Claro que continúes sí. con toda esta historia que tiene mucho valor. Y yo a voltear así. Charlas productivas. Sí, bueno, justamente ya estando en la universidad es cuando se convierte en algo muchísimo más pesada la depresión. Comienzo a cargar con muchísimos problemas. Fue en esta etapa en la que yo tenía ya ideación suicida. Básicamente ahí ya todo estaba desbordándose, ¿no? Llega la época en la que yo ya casi salía de la universidad, 2019, y básicamente yo tenía una sola materia ya en esa época. Y viene la pregunta, ¿y qué voy a hacer después? Una sola materia, o sea, ¿cuánto invertías en tiempo en la clase? ¿Una hora? Era ¿Dos? de 3 horas la clase. Y ya, se ¿Y ya? acabó el día. Ajá, pero 3 horas, 1 o 2 días a la semana. No me acuerdo exactamente cuánto, Wow. pero... ¿Qué sigue, no? Y más Ajá, con... y era como de, ¿sí seré buena abogada? ¿Y si no lo hago bien? ¿Qué va a pasar allá afuera? ¿Qué va a pasar si pierdo casos de mis clientes? Esto, aquello, el otro. Empiezo a pensar un montón de escenarios que todavía ni se daban, ¿no? Pero mi cabeza ya se estaba viajando a el futuro, ¿no? En ese entonces comienzo con problemas de sueño, ¿no? Llegó un punto en el que yo ya no dormía, o sea, así tal cual. No dormía para nada. Nada. O sea, No. ¿de verdad? ¿Te mantenías despierta Sí, toda la noche? sí. Y era 3 veces por semana medio dormía. 4 días a la semana no dormía. No. ¿Y cuando dormías te medicabas? No. Sin medicamento. Era sin medicamento. Lo que tomaba era té de tila o de pasiflora. Té de azar. Ajá, sí. Ok. Entonces, pues llega un punto en el que, o sea, obviamente no dormir te genera más depresión porque se convierte en un círculo vicioso. O sea, si no descansas bien, tus emociones no están bien. Claro. Entonces, llega un punto, en ese entonces yo trabajaba en una asociación civil, y llega un punto en el que yo sentía que no estaba haciendo nada bien, que no estaba siendo útil. Mi situación económica también no era estable en ese momento porque en sí no me pagaban como tal. Entonces, sí era una situación en la que yo, o sea, yo no sabía exactamente qué hacer. ¿Tú sentías o te lo decían en tu trabajo? No, yo sentía. ¿Tú sentías? Sí, Ok. yo sentía, porque en mi trabajo, pues no, o sea, también era un ambiente medio toxiquillo, pero en otro Pero lo sentido. sabías sobrellevar, Ajá, finalmente. sí. Ok. Y no era directamente conmigo, ¿no? Sino con otras personas que se Pero agarraban tú al final lo discutiendo observabas, y claro. discusiones fuertes, o sea, no eran Oh, oh. discusiones Oh, oh. ligeras, ¿no? Entonces, justamente vuelve a entrar mi esposo en esta ecuación, que él muchas veces cuando yo no podía dormir, se quedaba despierto conmigo. No éramos esposos todavía, éramos novios, pero él, si yo no lograba dormir, nos hablábamos por teléfono,
¿no? Y él se quedaba conmigo y era como, a ver, respira, ¿no? Hasta los ejercicios, ¿no? Y ya él comenzaba como a tratar de relajarme. A veces nos poníamos a jugar gato en plena madrugada. Y entonces él también estuvo mucho tiempo ahí como mi sostén, ¿no? Pasa este periodo y yo entro a un lugar al que a mí me encantó. La verdad es que es uno de los mejores despachos en los que he estado, al punto en el que yo me sentía como en casa, ¿no? O sea, ese lo sentía como mi lugar seguro, ¿no? Pez en el agua. Ajá, sí. Todo controlado. Sí. Y, llega pandemia. Ush. Sí. Y entonces la pandemia, pues a nosotros abogados nos cerraron juzgados, no teníamos trabajo, no Claro. teníamos mucho que hacer y todos en casa. Uh-oh. Y mi papá también estaba en casa. Ya solo quedábamos mi papá, mi mamá y yo. Mi hermana se había ido un año antes de la casa, entonces ya solamente quedábamos nosotros. Mi mamá todo el tiempo trabajando, ella no dejó de ir a trabajar en pandemia y mi papá comenzó a trabajar desde casa, ¿no? Pero mi papá, que es una persona a la que quiero muchísimo, pero realmente sí es una persona a veces un poquito difícil de tratar, no me dejaba ni respirar, ¿no? Entonces apenas yo me estaba sentando a desayunar, Claudia, tienes que hacer esto, Claudia, tienes que hacer aquello, el otro, esto, aquello, o sea, un sinfín de cosas que, o sea, apenas yo me estaba sentando a comer y el señor ya me estaba poniendo 1,000,000 de actividades. A eso le sumamos que, pues, mi papá comenzó también con temas de ansiedad, entonces yo era quien lo escuchaba todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Y eso detonó en mí mayor ansiedad. Otra vez vuelve a detonar los trastornos del sueño. Y encuentro una salida en ese momento en el arte, ¿no? A mí toda la vida me gustó dibujar. Siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el arte. Y empecé a dibujar, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces leí un libro que es El arte de amar de Eric Fromm. Y en ese libro decía que amar es un arte porque es una disciplina. No es algo que sea algo ligero, de que es algo que No, es sentimos algo muy momentáneamente, profundo. sino es algo que se trabaja constantemente. Y en ese momento dije, si yo siempre he amado dibujar, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿No? Y es ahí cuando empiezo ya a ver más, empiezo a ser autodidacta en el arte, ¿no? Comienzo a ver videos y todo eso para comenzar a dibujar mejor, tener mejor técnicas, ajá, ¿no? Sí. Y quien siempre estuvo ahí, aparte de mi esposo, fue mi perrita, en paz descanse. Ella, se llamaba Güera, y ella desde que nos encontramos, pues básicamente nos hicimos inseparables, ¿no? Ahí tengo una foto en la que justamente yo iba a sentarme a pintar y ella se sube a la silla donde yo iba a sentarme y se pone en 2 patitas en el escritorio como si ella fuera a ser la que pintara, ¿no? Uh-huh. Entonces ella siempre estuvo conmigo cuando yo tenía problemas del sueño y me bajaba a dibujar, ella se bajaba conmigo y se echaba ahí a un ladito de mí. Y pasa pandemia, regresamos nuevamente al trabajo, pero yo ya venía cargada de todas estas emociones. Todavía tenía como el problema de ansiedad, tenía la depresión encima. Y entonces comienzo a ver más juicios familiares, ¿no? Y, juicios familiares que me devolvían mucho a situaciones dolorosas. Entonces, aumenta la depresión, aumentan mis problemas en el trabajo. Al final terminé saliéndome de ahí, aunque era un lugar que para mí era considerado un lugar seguro. El lugar ideal. Sí. Entonces, entro a trabajar en otro lado, pero yo sigo cargando con este problema, ¿no? Eso fue en 2021. Justamente en ese año hice mi examen Ceneval. Todo el mundo era como de, ¿y ya estudiaste? Y yo era como, pues no, ¿para qué? No, o sea... Claro, si ya me lo sé todo, ¿para qué estudio? Y yo era como de, no, pues así es que... decía yo. Por eso. Y
una noche, la noche antes del examen, no dormí nada. ¿Te Nada. preocupaba algo? No sé, o sea, en ese momento creo Qué que lo que extraño, ¿verdad? sentía era, no había sentido presión durante todo el tiempo antes del examen, pero creo que en ese momento tanto era como la presión que metía los demás a mi alrededor que yo ya tenía en la cabeza de, ¿y si no paso el examen? O sea, ¿y si me va mal? No dormí nada. Llegué yo al examen a las 7 de la mañana sin haber pegado el ojo en toda la noche. Entonces hago el examen y ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo pasé con excelencia. No, entonces, Felicidades. gracias. Pero lo sabías finalmente. Sí, de hecho, pues realmente a mí en lo particular el examen me pareció muy sencillo y justamente en ese entonces yo ya estaba en terapia y en terapia fue parte de lo que me hicieron reconocer que era un logro que sin dormir en toda la noche yo llegara a pasar un examen con excelencia, ¿no? O sea, fue como la parte de tienes que reconocer que pese a todo, tú has salido, ¿no? Luego, en 2022, enero de 2022, muere mi perrita de cáncer. Le dio cáncer, tuvo un tumor mamario, se lo extrayeron y de ahí comenzaron a salirle más tumores. O sea, le salieron en los oídos, en las patitas y por último, el del pulmón, que fue el que la acabó, ¿no? Y ya en ese momento, cuando ella ya iba a partir, yo le dije, yo te prometo que yo voy a estar bien, tú vete en paz. ¿Cuánto tiempo duraste con ella? Fueron 6 años. 6 años. Y es que, ¿sabes qué, amiga Bella? Tú acabas de decir algo tan importante. Este examen de Ceneval, ¿a dónde te llevó? A identificar tu valía, Sí. lo valiosa que eres, tu capacidad y tu sapiencia. Y esa perrita llamada Güera también tenía una misión en la vida. Yo a lo mejor estoy equivocada, pero quisiera que tú me dijeras si es así. Yo creo que pudiste haber evitado todos estos procesos de depresión si a lo mejor esa niña, que yo sé que como niña no tenemos la madurez, de buscar la apertura de dialogar con tus padres, de, de a lo mejor, porque ya ves que existe un lugar que se llama Secura, Sí. Centro de Curación de Actitudes. Uh-huh. Yo no entendía, yo dije, ¿cómo? ¿Estamos enfermos de actitudes? Sí, porque el problema no es el problema, sino cómo asumimos en Sí. actitud las experiencias vividas. Entonces, si buscamos esa actitud positiva, ¿podemos evitar la depresión? No. O no en tu experiencia. Digo, mi creencia puede estar equivocada porque yo no he vivido algo así de tanto tiempo y no lo sé, pero corrígeme porque yo digo, si tengo una actitud positiva, ¿puedo sobrellevar y salir rápido de un proceso depresivo? No. No. Influye mucho tu entorno, influye mucho tu familia, influye mucho amigos, toda la gente que te rodea realmente influye mucho en este proceso, ¿no? Hay algo que yo entendí, es que sí, la actitud ayuda, pero no lo es todo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente cuando estás en este proceso depresivo es muy difícil que tengas una actitud positiva. Pueden existir las ganas, sí, pero siempre necesitamos a alguien, ¿no? En este caso para mí fueron amigos y fueron mis terapeutas. Mi terapeuta en específico, que todavía me trata, él sabe que tiene trabajo seguro conmigo por 2 años más. Cliente frecuente. Sí. Pero qué maravilloso porque vamos avanzando. Sí. Y hoy, si tuviéramos que decir en qué posición te encuentras del 1 al 10 en este proceso vivido, ¿en dónde te consideras hoy? Creo que en 20. ¿Sí? Realmente. Pero si hablábamos del 1 al 10. Pues
el 10 yo creo. O sea, ya evidentemente tengo problemas como todo ser Por humano supuesto. y todos siempre vamos a tener momentos de tristeza, de enojo, pero si hay algo que cambió mucho en mí es, digo, gracias a toda la gente a mi alrededor, también gracias a mí, porque también es de Por reconocer que yo supuesto. quise salir adelante, ¿no? Así es. Es que ya no espero que mi vida sea lineal en una sola emoción, no. Claro. He aprendido a aceptar y dejar fluir esas emociones que generalmente conocemos como negativas, pero realmente no existe la emoción negativa. O sea, todas las emociones son válidas, la tristeza es válida y es válido o sea, totalmente sentirlo, llorar. Generalmente nos hacen creer que llorar es de débiles. No, o No. sea, llorar es de valientes. Y realmente, cuando yo me solté llorando, en ese momento dije, ya puedo dejar fluir mis emociones. No lo habías hecho antes. No, Mm, no, porque de hecho este es un también regalo en entonces. mi casa era como de, es que no te deben de ver llorar. No, o sea, la gente no te debe de ver llorar. Entonces lo que yo evitaba era llorar. Y Ujú. llegó un punto en el que ya no aguanté y ahora lloro hasta con la película de Mujercitas. Entonces, Qué maravilloso, qué bueno, ¿no? sí, Porque esa parte, recuperarla es importante y eso, pues cada día nos hace más empáticos. Y al final hay una misión. Digo, yo sí, no sé si esa misión ya la descubriste, pero Dios no juega a los dados. no, Los tiempos de Dios son perfectos y entonces yo cada vez que vivo una experiencia, yo digo, esto es perfecto y así corresponde. Así lo debemos vivir. Y mira, hermosa, vamos a saludos. ujú, Regina Velasco, saludos para charlas productivas, aquí escuchando su programa. Gracias, Regina. Daniela Godoy, saludos para el programa de Ale Bañuelos y su invitada presente de hoy. Gracias, Daniela. Francisco Trujillo, saludos especiales para los presentes de hoy en el programa de charlas productivas. Gracias, Francisco. Adriana Sánchez, saludos para el programa de charlas productivas. Adrián, perdón. Pili Ramírez, saludos para el programa de charlas productivas. Saludos enormes por este programa. Gracias, Pili. Y bueno, Radio Escucha, gracias por darte el tiempo y el espacio. De verdad, siempre hay experiencias de vida que nos conectan y que siempre hay esa luz de esperanza. Ahorita que tú decías esto, Gaby, yo amo el libro de Dar Gracias a la Vida. No sé ujú, si lo has leído y no, te lo voy a recomendar, del doctor John de Martini. Él propone, transforma tus problemas en pasos hacia una existencia equilibrada y creativa. Toda curación completa se activa a través del amor y la gratitud. Y afirma, todos llevamos en nuestro interior el poder sanador del amor incondicional. Entonces vibremos en esas emociones, gratitud y amor incondicional que se traduce en servicio. Y precisamente tú con este despacho de abogados tienes la apertura de ese amor incondicional que se traduce en servicio. Y bueno, pues ponlos en contexto, que te busquen, quizá háblales así un poquito rápido en qué nos ofreces. claro que sí, Aparece de cualquier manera en la cintilla que está en movimiento para contactar con Gaby. claro que sí. Bueno, justamente ya después de todo este proceso, yo decidí, junto con mi esposo, otros amigos, poner un despacho, ¿no? ¿Y cuál es Okay. la diferencia de este despacho? Gracias a este proceso que yo he vivido, me di cuenta que no deberíamos de ser tan fríos como profesionistas, porque estamos tratando con humanos. No estamos tratando con un objeto, estamos tratando con seres sintientes, ¿no? Entonces, para mí, mis clientes no son un número más, son una persona que tiene emociones, con quien yo debo de ser empática,
¿Por qué? Porque digo, por ejemplo, conmigo llegan a veces con situaciones de guardas y custodias, alimentos. Entonces, sabes que esa persona en ese momento no la está pasando bien. Claro. Y uno tiene que tratar de ser lo más empático posible con lo que está viviendo en ese momento. Y es justamente algo que yo le aprendí a este maestro en el despacho en el que estuve, que yo digo que es como mi máxima y algún día quiero ser como ese maestro. Él siempre era como muy correcto en estas cosas de cuidar las emociones, ¿no? Nosotros nos enfocamos principalmente al tema empresarial, sí, buscando que los derechos del trabajo se cumplan, que los patrones entiendan que no tienen números, sino personas que están trabajando con claro. ellos, y que entre más respeto haya a sus derechos y más, diría un maestro de la universidad que el derecho laboral es siempre a la mejora, ¿no? Entonces, entre mejores propuestas tengas para tus trabajadores, mejor van a trabajar, ¿no? Y no nada más vemos eso, también vemos en temas contractuales, de materia mercantil, civil, pero entendiendo justamente la equidad entre las partes, ¿no? O sea, ser lo más justo posible, no solamente con nuestro cliente, sino también con la otra parte. Porque para mí eso es muy importante, no cargar la mano más hacia la otra parte nada más porque mi cliente me está pagando, ¿no? Sino decir, a ver, esto es lo justo. Buscar la equidad, el equilibrio. Sí. Y digo, es un propósito muy claro y que tiene mucha valía. Y qué bueno, Gaby, que todos estos procesos en nuestra vida nos lleven a ir al siguiente nivel de conciencia. Sí. Así como tu historia de vida te lleva a este proyecto que no tengo así como en mente el nombre. Ok. Así también mi historia de vida me lleva a este espacio Sí. de charlas productivas donde la máxima es el desconocimiento no te exime de la responsabilidad. Es por esto que personas tan especiales como tú y quien han formado parte de esta charla siempre ha aportado valor y que siempre hay una palabra y un agradecimiento porque el mensaje que hoy llevamos llegó al corazón de alguien, llegó a su conciencia y si hoy por hoy lo que aportemos y saber que tú existes, que hay una abogada que tiene un valor agregado y que me encanta porque yo opino lo mismo que tú, ver al ser humano con signo de pesos, error. Entendemos que nuestro trabajo es siempre interactuar con las personas, pero conectemos con el corazón, con el alma. Yo siempre he dicho, hacer las cosas por amor y con amor nos sigue llevando a otro nivel y fluimos. Y yo creo que nos lleva a sentirnos felices y agradecidos porque el día de hoy hicimos la diferencia con alguien. Y hoy tú has hecho la diferencia en este espacio con abrir tu corazón, porque para mí tiene mucho valor, ¿sabes? Porque mucha gente quisiéramos ocultar lo que realmente hay, pero teniendo esta apertura, de verdad te lo agradezco, mi Gaby. Y también a ti, Radio Escucha, y a ti, Minad, Lara, por siempre estar aquí presente. Y bueno, este espacio, Guanatos FM, al ingeniero Israel Trejo, que hace posible esta transmisión. Me gustaría que nos des una frase poderosa, que nos llevemos algo así en el corazón, donde si hoy yo estoy deprimida, ¿qué me dirías para buscar hacer la diferencia y salir de esta depresión? Hay un poema que a mí me gusta mucho. Dilo. Y es justamente a quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. No. Cuando yo estaba en mi proceso depresivo, yo me apropié de de este Ok. poema. Es, creo que resumidas cuentas, problemas siempre vamos a tener, pero también siempre vamos a poder salir. Y si tenemos
a Dios con nosotros, siempre vamos a salir. Sí, es correcto. Recordé de niña, porque dije, donde está Dios, donde hay amor está Dios, donde está Dios, no falta nada. No, lo olvidé, pero finalmente es lo que tú dices, estar conectados a la divinidad, confiar, con fe, marca la diferencia en nuestras vidas. Y hoy ¿qué te digo, Gaby? Que bueno, la vida nos hizo coincidir. Gracias a Freely Woman, yo Sí. verdaderamente, gracias Lucy Pérez, sabes que hay un cariño muy especial para ti. Felicidades Wolfram Parra, hoy es tu cumpleaños, sé que nos estás escuchando, que esta nueva vuelta al sol traiga bendiciones para ti y mucha salud. Y bueno, como siempre, cerramos. Ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Una vez más, Gaby, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Dios te bendice. Déjame darte un abrazo. Ay, mi niña bella. Muchas Qué gracias bella. por invitarme. Gracias por tu confianza, gracias por estar aquí, gracias por creer en Éxodos y gracias por creer en esta propuesta que yo le tengo mucho amor, que se llama Charlas Productivas. Gracias Dios te a ti. bendice. Recuerda, ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Dios te bendice y hasta pronto. Gracias. Gracias.